de escuchar a la doctora Teresa Gracia García. Yo he coincidido con ella en distintos foros y la verdad es que es como un paseo. Podemos cogerla de la mano y que nos lleve, y es una comunicación muy cercana, muy fluida, muy didáctica, la que siempre presenta para hablar de cualquier tipo de enfermedad, en este caso rara con afectación visual. Deseo que compartáis esta ponencia porque es muy interesante, al igual que las demás, pero voy a hablar de una patología cuyos pacientes están muy esperanzados. En poco tiempo puede que la EMA apruebe esta medicación para la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Ella, como digo, es la doctora Teresa Gracia García, es oftalmóloga en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, colega y compañera de espacios, por tanto, de la doctora Teresa Gracia, la primera ponente en el primer bloque. Y además es miembro de la unidad de enfermedades neurooftalmológicas en este hospital y, como bien pueden deducir, es una de las mayores, para mí, la persona que más sabe sobre neuropatía óptica de Leber en España. Teresa Gracia, el micrófono es tuyo y la audiencia te escucha con atención. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Pedro, por tu amable presentación y gracias a la organización por contar conmigo para participar en esta reunión. Bueno, como comentaba antes, yo quiero hablar de futuro, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de terapia génica innovadora para retinosis pigmentaria y neuropatía óptica hereditaria de Leber o LON, ¿vale? Vamos a empezar por lo primero. Vamos a hablar de terapia génica, de terapia optogenética para retinosis pigmentaria. Os voy a presentar un medicamento que está en desarrollo. Nos viene muy bien la charla del doctor González López porque ahora entendemos perfectamente cuáles son las fases de los ensayos clínicos, y este es un tratamiento que está en fase 1-2, ¿vale? Y es un tratamiento que está dirigido a enfermedades neurodegenerativas de los fotorreceptores, es decir, retinosis pigmentaria fundamentalmente, pero también degeneración macular asociada a la edad y atrofia geográfica. Una breve introducción, aunque todos conocemos bien la retinosis pigmentaria, pero vamos a dar un par de pinceladas para recordar qué es esta enfermedad. Es una enfermedad en la que, desgraciadamente, se produce una ceguera con bastante rapidez. Es una enfermedad en la que se produce una degeneración de los fotorreceptores que termina en una irremisible progresión hacia muy baja visión. Es una enfermedad compleja porque se han identificado mutaciones en más de 100 genes responsables de esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene una variabilidad muy grande. Generalmente, los pacientes afectados son pacientes en la edad media de la vida y se calcula que hay entre 15 y 20.000 nuevos pacientes cada año en Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, como os comento, yo os voy a explicar el estudio Pioneer, que es un estudio que, como decía, está en fase 1-2, de una terapia optogenética. ¿Qué significa optogenética? Significa que vamos a combinar el tratamiento con terapia génica y un dispositivo médico, ¿vale?, que ahora voy a explicar con más detalle para que todos lo comprendamos, en pacientes con una retinosis pigmentaria en estadio final, ¿vale? Aquí, al contrario de lo que nos ha contado la doctora Tejada, lo que nos interesa es que la enfermedad esté en estadios finales. Ahora vamos a entender por qué, ¿vale? Entonces, este tratamiento tiene 3 pasos, ¿vale? El primer paso es una inyección intravítrea, no subretiniana, intravítrea, de el gen que lo que aporta es una proteína fotosensible a las células ganglionares de la retina, ¿vale? El paso 2 consiste en utilizar unas gafas de optoelectrónica que lo que van a hacer es estimular a las células ganglionares de la retina,
¿vale? Que están produciendo esta proteína fotosensible que le hemos inyectado. ¿Por qué hay que usar gafas? Porque esta proteína se estimula a una longitud de onda que no existe en el medio ambiente. Necesitamos las gafas para estimular a estas células ganglionares. Y el tercer paso es el que hemos comentado también antes, que es fundamental. El ojo tiene que ver, pero además tiene que mandar esa señal al cerebro para que el cerebro procese la información, ¿vale? Entonces, las células ganglionares de la retina van a emitir esta información hacia el cerebro para que se procese la imagen. Para que lo entendáis un poquito mejor, o sea, nosotros queremos pacientes con retinosis pigmentaria, con los fotorreceptores muy dañados, porque lo que queremos es convertir a las células ganglionares de la retina en fotorreceptores. Entonces, nos interesa que los fotorreceptores no estén funcionando porque si no la señal sería confusa, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos es que las células ganglionares de la retina se comporten como fotorreceptores, ¿vale? En este estudio, es un estudio multicéntrico en el que han participado cuatro países, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Portugal, y se han reclutado 9 pacientes, ¿vale? Como he dicho antes y repito, pacientes con estadios finales de retinosis pigmentaria no sindrómica, ¿vale? Se realiza la inyección intravítrea del medicamento en un solo ojo, en el ojo con peor visión, ¿vale? Y posteriormente se produce un entrenamiento, se educa a los pacientes a usar las gafas, ¿vale? El análisis primario, lo más importante, hemos dicho que estamos en un estudio fase 1-2, es la seguridad, ¿vale? Pero hay una serie de variables, de parámetros que también se miden como análisis secundario, como son la función visual, la orientación, la movilidad, los resultados de la OCT, la calidad de vida, es decir, se miden también otros parámetros, ¿vale? Desgraciadamente, en el desarrollo de este estudio tuvo lugar la pandemia y eso complicó el seguimiento de los pacientes, de tal forma que no se pudo hacer el seguimiento completo a todos los pacientes reclutados, que fueron 9, ¿vale? De los pacientes que se pudieron seguir, 2, que fueron los que verdaderamente se les pudo hacer el seguimiento a largo plazo, tuvieron una mejoría significativa de la visión. De hecho, pasaron de percepción de luz a poder identificar y contar objetos, ¿vale? Al año del tratamiento. Como os he comentado, una parte importante del tratamiento, muy importante del tratamiento, es el uso de las gafas. Las gafas se empiezan a usar a partir de la semana 8 del tratamiento con la inyección intravítrea. En cuanto a los efectos adversos, no hubo ningún efecto adverso serio. Hubo inflamaciones intraoculares leves que respondieron perfectamente al tratamiento con corticoides y los pacientes también se quejaban de deslumbramiento, de fotosensibilidad, ¿vale? Igual que comentaba la doctora Tejada en su estudio de Luxturna. Entonces, como conclusión, el estudio Pioneer lo que nos oferta es un tratamiento innovador, porque es un tratamiento combinado de terapia génica y optoelectrónica, en el que se busca el tratamiento para pacientes con retinosis pigmentarias en fases terminales independientemente del defecto genético subyacente, porque nosotros no estamos tratando el defecto genético, hemos buscado otra vía para intentar darle visión a estos pacientes, ¿vale? Es un tratamiento muy bien tolerado. Los resultados preliminares lo que muestran es que existe una mejoría en la función visual parcial y ahora mismo lo que se está haciendo es reclutar una cohorte de extensión para poder ampliar el estudio, ¿vale? Esto respecto al tratamiento de la retinosis pigmentaria. Y ahora voy a hablar de terapia génica en pacientes con neuropatía óptica hereditaria de Leber.
Es un tratamiento el que os presento que es para el LON ND4. Ahora lo explico con detalle. Bueno, en primer lugar también una breve introducción para ponernos en situación qué es la enfermedad de Leber. Bueno, pues el LON es una enfermedad hereditaria de origen mitocondrial que provoca una degeneración de las células ganglionares de la retina y de sus axones, provocando una pérdida de visión central brusca, ¿vale? Es una enfermedad devastadora que produce una disminución de la agudeza visual bilateral rápida, de una forma irreversible e indolora en pacientes jóvenes, ¿vale? Fundamentalmente hombres. Luego comentaremos esto también. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene un impacto social, familiar y laboral muy importante. Hay 3 mutaciones que se consideran las mutaciones primarias de LON, es decir, las más frecuentes. Bueno, pues la más frecuente de estas 3 es la mutación ND4, que es hacia la que va dirigida este tratamiento, ¿vale? Esto no me funciona. Bueno, el primer gráfico me interesa porque lo que vemos es, al principio, la agudeza visual inicial cuando empieza la enfermedad y cómo de una forma... Es una pena esto. Bueno, como de una forma muy brusca se produce una bajada muy rápida de la agudeza visual en un ojo y en una media entre 4 y 8 semanas se afecta el segundo ojo que sigue el mismo camino, una disminución brusca, aguda, irreversible de la agudeza visual hasta unos niveles muy bajos. El nivel más bajo de agudeza visual lo vamos a llamar nadir, ¿vale? Cuando lo comentemos más adelante. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es cuál es la evolución de la capa de células ganglionares medida por OCT. En el momento inicial, cuando empieza la enfermedad, lo que vemos es un aumento del grosor de la capa de células ganglionares porque se produce una inflamación, pero a las pocas semanas se produce una caída muy importante en este grosor porque se produce una pérdida de células ganglionares. Este esquema para mí es muy importante porque aquí entendemos cuáles son las 4 fases de la enfermedad y esto es importante para entender cuál es la ventana terapéutica del tratamiento que os estoy comentando. Hay una primera fase que es la fase asintomática. Vale, en esta fase hay pacientes que están toda la vida, es decir, hay pacientes, personas que son portadoras de la mutación y que nunca desarrollan la enfermedad. ¿Vale? Pero, desgraciadamente, hay un porcentaje de pacientes que son portadores que sí que desarrollan la enfermedad. Este porcentaje es más alto en hombres que en mujeres. Se calcula que es aproximadamente un 70% de los hombres portadores y un 25% de las mujeres portadoras, ¿vale? ¿Por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres? No se sabe bien. ¿Y por qué hay pacientes que están toda la vida asintomáticos y pacientes que desgraciadamente desarrollan la enfermedad? Tampoco se sabe bien. Lo que se sabe es que hay una serie de factores precipitantes de la enfermedad como son el alcohol, el tabaco y algunos fármacos. Bueno, pues ese porcentaje de pacientes que desarrolla la enfermedad, cuando empieza la enfermedad lo que tienen es, como veíamos antes, una disminución brusca y muy importante de la agudeza visual en pocas semanas. Empieza un ojo, a las 4-8 semanas se afecta el segundo ojo, la pérdida de la visión es muy importante hasta llegar a unos niveles muy bajos y, como hemos dicho, el nivel más bajo lo vamos a llamar nadir. Esta fase subaguda dura 6 meses. En esta fase subaguda hay, como vemos, disminución de la agudeza visual, alteraciones en la OCT y alteraciones en el campo visual. En la tercera fase, o segunda fase de la enfermedad, que es la fase dinámica, que va del mes 6 al mes 12, la agudeza visual, como veis, ya se estabiliza en unos niveles muy bajos, pero continúa habiendo cambios en OCT y en campo visual. Y en la última fase, que es la fase crónica, que es a partir del año de presentación de la enfermedad,
aquí ya todo se estabiliza la agudeza visual, se estabiliza el campo visual y se estabiliza la OCT. Bueno, pues la ventana terapéutica va a estar en las fases subaguda y dinámica. Ese es el momento en el que nosotros vamos a tener que intentar actuar para intentar solucionar el problema genético. Como decía también antes, hay 3 mutaciones que son las mutaciones primarias, que son las responsables de un alto porcentaje de casos de esta enfermedad. Estas mutaciones son la 3460, la 14484 y la 11778. Esta última es la más frecuente de las 3 y es hacia la que va dirigido este tratamiento que os estoy comentando. Vamos a ver aquí también cuáles son los pasos del tratamiento, ¿vale? El primer paso consiste en, mediante una inyección intravítrea otra vez, introducir el gen terapéutico encapsulado en un vector vírico, ¿vale? Es decir, el virus es como la nave espacial que me lleva el gen terapéutico y lo va a introducir en las células ganglionares de la retina. Este gen se transcribe en el núcleo de las células ganglionares, ¿vale? Ese es el paso 2. El paso 3, el ARN mensajero lo que va a hacer es llevar esto a la membrana de la mitocondria y ahí se va a sintetizar la proteína terapéutica ND4. Y el último paso es que esta proteína se trasloca al interior de la mitocondria y comienza a funcionar adecuadamente la fosforilación oxidativa. Porque el problema que hay en estos pacientes es que el gen que tienen defectuoso hace que la fosforilación oxidativa en las mitocondrias no funcione bien. Y la fosforilación oxidativa es el proceso que se encarga de generar energía en las células, en las mitocondrias. Las mitocondrias son las que proveen a las células de energía. Si una célula se queda sin energía, se muere, ¿vale? Entonces, nosotros estamos aportando la proteína defectuosa para que ese proceso de fosforilación oxidativa funcione correctamente y las células no se mueran, que al final es lo que pretendemos. Vale, este tratamiento tiene un extenso plan de desarrollo clínico detrás, ¿vale? Yo no quiero contar aquí muchas cosas porque no quiero liaros, pero hay una serie de estudios que tenemos que conocer para entender bien este tratamiento. Me interesan fundamentalmente el rescue y el reverse. En estos 2 ensayos clínicos lo que se hace es que se realiza la inyección intravítrea en un solo ojo de pacientes afectados por esta enfermedad. En el rescue, en pacientes que están en la fase subaguda, es decir, 6 meses o menos de evolución de la enfermedad, y en el reverse, pacientes que están con menos de 12 meses de evolución, es decir, en fase subaguda o dinámica, ¿vale? El estudio RESTOR lo que hace es esta información, este estudio, llevarlo a 5 años, ¿vale? Analizar los datos a 5 años. Y luego, el otro estudio que es importante es el REFLECT. ¿Por qué? Porque en el REFLECT lo que se hace es inyectar en los 2 ojos del paciente, ¿vale? Dentro de los primeros 12 meses de la enfermedad. Entonces, vale, pues estos son los estudios. Hay una cosa que es muy interesante y que ahora vamos a comentar, y es que en los 2 primeros estudios que hemos comentado, el rescue y el reverse, como os he dicho, la inyección se realiza en un solo ojo, ¿vale? Sin embargo, se observa en los resultados de los ensayos clínicos que la mejoría se produce en los 2 ojos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y esto por qué ocurre? Entonces, se ha realizado un estudio en 6 primates no humanos en los que se replicó el ensayo. O sea, se pone una inyección única de este medicamento en un ojo con una dosis equivalente a la usada en humanos. Y lo que se hace es monitorizar la presencia del fármaco en el ojo contralateral, es decir, en el ojo no inyectado, a los 3 y a los 6 meses de la inyección. Y lo que se observa es que existe fármaco en el ojo contralateral.
Esto lo que demuestra es que hay una transferencia del medicamento, probablemente a través de nervio óptico y de quiasma, al ojo contralateral. Aquí hay mucho número, pero vamos a resumirlo de una forma muy sencilla. Estudios Rescue y Reverse. Rescue y Reverse, como hemos dicho, es inyección unilateral, ¿vale? Bueno, pues entre el 71 y el 76% de los pacientes tratados fueron respondedores. Y la media de mejoría de visión en estos pacientes fue de más de 5 líneas del ETDRS, ¿vale? Lo cual es una mejoría significativa. Comparado con NADIR, lo que comentábamos, ese punto más bajo de la curva de agudeza visual. En este gráfico lo que me interesa es que os fijéis en la línea roja, que es la de arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la evolución de la agudeza visual en el tiempo, 2 años, y la línea roja son los pacientes tratados en los 2 ojos. Y el resto de las líneas, las de los otros colores, son pacientes tratados en un solo ojo. Lo que vemos es que los pacientes tratados en los 2 ojos tienen unas agudezas visuales mejores, significativamente mejores. Esto nos sirve para explicar por qué este tratamiento hay que ponerlo en los 2 ojos, porque los resultados son mejores, como se ven aquí. El número de respondedores es mayor, es un 85%, frente al 72% de media de los pacientes tratados unilateralmente. Este gráfico, simplemente, lo que quiero es que veáis que el área roja o granate o parda es la evolución de la agudeza visual en los pacientes tratados. Y aquí veis cómo en el tiempo, o sea, llega hasta 52 meses. Aquí lo que se ve es que la mejoría es progresiva y mantenida en el tiempo, incluso años después de la inyección, ¿vale? Esto explica por qué solo hay que hacer una inyección en vida, solamente una inyección. Y luego aquí, en este gráfico, lo que vemos es en rojo la evolución de la agudeza visual en los pacientes tratados frente a el área azul, que es la evolución de la agudeza visual en los pacientes no tratados, es decir, la historia natural de la enfermedad, lo cual demuestra también cómo hay una diferencia significativa. En cuanto a efectos adversos, bueno, es un tratamiento que se ha tolerado muy bien, no ha habido ningún evento adverso sistémico, ningún efecto adverso severo local en el ojo. Lo que se han visto son iridociclitis y vitritis que han respondido muy bien al tratamiento con corticoides. Este tratamiento está pendiente de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. Se prevé que la aprobación ocurrirá en el primer trimestre del año que viene, ¿vale? Y que a finales de este año ya existirá la opción del uso compasivo. Entonces, resumiendo, la neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad devastadora que produce la ceguera bilateral rápida, irreversible e indolora en pacientes jóvenes. La mutación más frecuente es la 1177.8, que es la mutación frente a la que es efectivo este tratamiento, es a la que va dirigido este tratamiento, esta terapia génica. Esta terapia tiene un extenso programa de ensayos clínicos avalándola. El 85% de los pacientes tratados bilateralmente a los 2 años de tratamiento, al menos uno de los 2 ojos lo tienen on-chart, lo cual implica un beneficio significativo y duradero en la vida de estos pacientes. Es un tratamiento con una excelente seguridad sistémica y buena tolerancia ocular y es un tratamiento sencillo porque es una inyección intravítrea en cada uno de los 2 ojos de los pacientes afectos una vez en la vida. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y a continuación estamos viendo cómo la ciencia evoluciona, que es una alegría.
estamos viendo cómo tenemos a nuestros médicos súper implicados. ¿Y qué hacemos los pacientes? Pues en este caso los pacientes lo que tenemos que hacer es aportar nuestros datos a ONERO, que es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, que está ligado al Instituto de Salud Carlos III, para analizar, para investigar y para empezar a realizar nuevos estudios en base a esos datos. Así que, para hablar de ONERO, del proyecto ilusionante del observatorio, doy la palabra nuevamente a Raúl Gilabert, presidente también de este observatorio. Raúl, como tú quieras. No, mía no es. Vale, perfecto. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora me subo, me cambio el sombrero y soy el presidente del observatorio. Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Bueno, empezamos por los orígenes. El observatorio es una red nacional de asociaciones que tienen en común que tienen asociados a pacientes con enfermedades raras oculares, en su mayoría, ¿no? Este observatorio se configuró en el año 2018, en julio, y entre sus orígenes, los objetivos los fines, por un lado eran que los pacientes con enfermedades raras oculares de España pudieran acceder a lo que es las comunicaciones en materia de investigación, así como poder participar en ensayos clínicos y en su día, cuando lleguen y se desarrollen, pues las terapias avanzadas. Este es uno y el principal de los motivos por los que se configura el observatorio. Un segundo motivo es para dar solución a este objetivo, poder tener o apoya o impulsa un mecanismo para la recopilación de datos de datos médicos de pacientes que tengan enfermedades raras oculares o con afectación visual, con dos objetivos. Por un lado, poder formar parte de ensayos clínicos, en el caso de que los hubiera, y por otro lado, fomentar la investigación, ¿no? Los estudios de investigación, que como veremos más adelante, pues el observatorio, con esa recopilación de datos, pues se puede ofrecer tanto a las asociaciones como a los investigadores. En este sentido, el observatorio, uno de sus proyectos que proyectan más valor o más ilusionantes, pues fue la constitución de lo que es el registro de enfermedades raras oculares. No es un registro alternativo a un registro que ya tenemos en España, que es el Registro Nacional de Enfermedades Raras, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Este instituto, el Instituto de Salud Carlos III, ya constituyó este registro nacional en el año 2015 para aquellas enfermedades raras que están contempladas. Nosotros, desde el punto de vista de las afectaciones visuales y enfermedades raras oculares, complementamos el registro nacional que se configuró en el año 2015, ¿no? Desde el observatorio, pues formamos parte de un comité asesor en el cual se encuentra la Octared, que es una red temática de lo que es la oftalmología, en la que intervienen hospitales, centros universitarios, clínicas de primer nivel, así como el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Estas dos entidades están adscritas o son organismos dependientes del Instituto de Salud Carlos III y forman parte del comité asesor, donde estamos nosotros también, ¿no? En cuanto al registro, comentar que ¿cómo se puede acceder al registro? Pues podemos hacerlo desde varios puntos, ¿no? Si eres paciente, puedes inscribirte en el registro bien en la misma página web del Instituto de Salud Carlos III, que son Enfermedades Raras ISCI, Común, ASPX. Eso, de todas maneras, el enlace aparece en la página web del observatorio, en onero.org.
Otra de las formas que uno mismo puede registrarse es directamente enviando por correo postal pues los informes médicos donde aparezca el diagnóstico. Se puede complementar con capimetrías, OCTs, retinografías y bueno, pues algunas de las pruebas que se suelen realizar en las unidades de oftalmología de retina, ¿no? Luego, otra de las formas por las que uno puede registrarse es a través de las asociaciones. Si como paciente estás inscrito o eres asociado de una asociación que está con nosotros en el observatorio, hasta actualmente somos unas 24, con la colaboración de 11 también, pues te lo puedes llamar a tu asociación y el trabajador social se pone en contacto con nosotros o directamente te hace la inscripción en el registro. Luego, otra forma que hay para registrarse pues es, si no estás asociado directamente, ponerse en contacto con nosotros, con el observatorio. Tenemos varias vías de ponerse en contacto. Por un lado, el correo electrónico en registro@onero.org. Otra dirección de correo sería onero@onero.org o llamando al teléfono móvil que aparece en la página web, que es si no recuerdo mal, el 660-462-885. Esas son las diversas maneras de poder registrarse, ¿no? No solamente tenemos acceso al registro, la vía de los que somos los pacientes. También se pueden registrar lo que son investigadores, oftalmólogos, para sus estudios, ¿no? Entonces, hay como dos vías de acceso. Por un lado, en la pestaña pacientes y por otro lado, la pestaña de investigadores. Y en esta pestaña de investigadores se hace una solicitud, se rellena una solicitud y es el Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, quien valida a ese investigador y le da las claves para poder pues, registrar pacientes en el registro, ¿vale? Bueno, ventajas que tiene el registro. Pues por un lado, pues se constituye o realizamos un censo nacional de patologías raras oculares y aquellos que tienen afectación visual, ¿vale? Aquellos síndromes que tienen afectación visual. Por otro lado, esto nos va a favorecer, otra ventaja va a ser que vamos a tener unos datos sistematizados a nivel nacional, vamos a saber qué número de pacientes tienen una patología, su distribución geográfica y bueno, más datos de tipo clínico o de tipo, pues eso, de tipo social, ¿no? Otra de las ventajas que favorece tener el registro es que se va a impulsar lo que es la investigación, porque si no tenemos datos, bueno, pues los investigadores, los médicos, pues vais a ciegas. O sea, si no tenemos pacientes, pues no sabemos, ¿no? Qué patologías se van a dar. Entonces, también va a favorecer el apoyo y el impulso a lo que es la investigación. La difusión de esa información sanitaria también va a favorecer todos esos datos que posteriormente se puedan hacer estudios clínicos, estudios de tipo social, que van a favorecer pues, la toma de decisiones para planificar políticas en materia sanitaria, materia social, y va a producir también pues, una mejora en la redistribución de los recursos, ¿no? Favoreciendo, pues ya sabéis, pues, la equidad entre comunidades autónomas para poder acceder a estudios, a tratamientos, etc. Luego, por otro lado, el registro, como os comentaba antes, pues tiene una labor fundamental de cara a cuando existan terapias avanzadas, pues si te tienen catalogado, pues puedes tener acceso a ellas, ¿no? Si no te tienen identificado, pues no podrás llegar, en su caso, a poder ser un candidato. También hay una transferencia de información, ¿no? Entre los médicos, entre los diferentes estados de la Unión Europea, que bueno, pues se realizan a través de redes europeas de referencia, y las redes europeas de referencia necesitan registros nacionales y oficiales, porque contamos en nuestra experiencia que cada centro, cada hospital, cada comunidad autónoma, cada clínica, pues tienen sus propios registros administrativos
con pacientes, pero no se hablan entre sí. Es un problema que tenemos, ¿no? Que no se hablan entre sí, y podemos tener registros muy buenos, pero son colecciones de datos que no dejan de estar en el hospital. Entonces, bueno, pues la idea del registro es pues tener todos esos datos bien catalogados, sistematizados, de cara a poder tener pues eso, la información clara para cuando lleguen los ensayos clínicos o los posibles tratamientos, pues estar ahí, ¿no? Y bueno, pues luego lo que es el registro, como os comento, lleva desde el año 2018. Estamos aún en un estadio pues corto, aún no llegamos a los 2.000 registros de pacientes, y es un punto que hay que darle pues, un mayor impulso desde el observatorio, las diferentes entidades que lo forman parte. Pues cada una de las asociaciones hacemos pues difusión de este registro para animar a los asociados a que compartan esos datos. Entonces, como os comentaba antes, las diferentes vías para poder cursar esos registros pues, son fundamentales para alimentar el registro, ¿no? Y esa es la esencia una de las esencias del observatorio, es tener un registro robusto con datos para que desde el punto de vista de los médicos pues tengáis ahí una buena base, y también desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Y bueno, básicamente la idea que os quiero transmitir es que es un proyecto muy ilusionante, un proyecto aún joven, con una necesidad de que crezca, porque nos va a favorecer a todos, y animo a todos los pacientes que estén aquí hoy en la sala y los que nos van a poder escuchar y ver en diferido, pues animaros a registrar y a subir esos datos. Como os he comentado, las vías de registro os las he comentado antes. Si tenéis alguna duda, en nuestra página web o llamando al teléfono, y nuestro técnico de registro os da información completa, e incluso ella misma os puede hacer el registro, ¿no? Y por mi lado, pues lo que os comento, darle un mayor impulso, que los pacientes nos animemos y registremos datos, que en ello nos va la investigación. Y no tengo nada más que decir. De momento, os voy a dar otra cosa. Os he dejado ahí con la sospecha. Esta es la primera parte de lo que es la presentación. Hay una segunda parte para que veáis dónde van los datos, ¿no? La importancia que tienen esta herramienta, ¿no? Este registro. Me ha pasado en estos días la compañera, la técnico de registro, Gurchane, un breve resumen de ensayos clínicos que están en fase 3. Entonces, nada, breves pinceladas para comentaros que el hecho de tener este tipo de herramientas, estos registros, ayuda para que luego pueda haber estos ensayos clínicos, que algunos pueden acabar en un tratamiento o en una terapia avanzada, ¿no? El primer grupo de estos ensayos están relacionados con medicamentos orales. Entonces, estos medicamentos orales no curan, pero sí hacen o reducen lo que es la evolución de la degeneración de las células de la retina, ¿no? Entonces, y estarían en fase 3, o sea, ya están en una fase pues muy próxima a comercializar. El primero de estos ensayos es con el N-acetil L-cisteína, que es un medicamento mucolítico de uso muy habitual en las casas, el Flumicil, que lo tenemos todos en casa, y se está demostrando que con dosis altas de este fármaco se produce un efecto protector de las células fotorreceptoras, y porque eleva el glutatión endógeno, ¿vale? Entonces, esto es un efecto antioxidante muy importante. Luego, un segundo medicamento oral que también está y en Stargardt está en fase 1 aún, pero en retinosis pigmentaria en fase 3, que os comento. En fase 1, en fase 3 tenemos el Emisustat, ¿vale? Que produce una inhibición de la proteína RP65. Lo que produce es una ralentización del ciclo visual
y a su vez esto lo que hace es que se reduce la producción de lípidos citotóxicos en retina. Y bueno, pues se está viendo que también pues está favoreciendo. Esto sería para el caso de Stargardt. Mario, Stargardt. Luego tenemos un tercero que sería este nombre es ya más complicado. El Tinlarebant, creo que es, o Tinlarebant, una cosa así se llama. Y también es para Stargardt tipo 1, para pacientes entre 12 y 18 años. Pues este también produce en sangre una disminución en sangre de retinol y de una proteína, que creo que es la RBP4, y esta como consecuencia trae una disminución de retinol y por lo tanto una reducción de los desechos tóxicos en retina. Eso por lo que respecta a medicamentos orales. En relación con terapia génica, que es el caso que hemos estado viendo en esta tarde, la única terapia aprobada, como ha comentado Pilar, y es la que aplica, es Luxturna, para el gen RP65. Luego también hay para la amaurosis congénita de Leber el gen CEP290. Estamos en ensayos clínicos en fase 2-3 con resultados de momento prometedores. Aún no han pasado a fase 3, pero bueno, parece que pintan bien. Por lo que respecta a retinosis pigmentaria, que es lo que padezco yo, no es mi gen, pero es el gen RP-GR. Actualmente hay 3 ensayos clínicos y uno de ellos se está llevando a cabo aquí en la Fundación Jiménez Díaz y está teniendo también resultados bastante prometedores y puede que próximamente se pueda comercializar el tratamiento. En relación con la coroideremia, está provocada también por mutaciones en el gen CHM. Y este gen pues también es prometedor porque tiene el tamaño del ADN se ajusta muy bien a lo que son los parámetros de tamaño para lo que es la terapia con adenovirus. Entonces, bueno, pues también parece que está resultando favorable. Luego tendríamos la neuropatía hereditaria óptica de Leber, que como has comentado, Teresa, yo no sé si es el mismo gen o es el ED4 o NED4. Hay 5 ensayos clínicos. Uno de ellos se está llevando en España y está coparticipando con el Hospital Ramón y Cajal. Y bueno, y parece que también está teniendo resultados favorables. Y bueno, para no dilatar mucho la charla, me quedarían por comentaros el síndrome de Usher 2A en el exón 13, que están en fase 2-3, aún no se sabe si va a pasar a la tercera fase. Y por último, lo que sería la retinosquisis ligada al X y la cromatopsia, de momento están en estadios iniciales y no os podemos decir aún nada más. Esta es la segunda parte de la presentación que os quería presentar para que veáis que hay investigación, que la ciencia pues lleva su tiempo, lleva mucho tiempo, pero va dando sus frutos. Y pues quiero lanzar un mensaje de esperanza y de apoyo a los médicos, a los investigadores, a los pacientes para que se animen a registrar sus datos y que todo esto tiene un sentido. Muchas gracias. Quédate, no te vayas. Vale, muy bien. Quédate, no te vayas. Y empezamos con la parte del turno de preguntas. Vale. Bueno, pues en este momento empieza el momento el instante de las preguntas. Raúl se queda aquí a pie de micro, la doctora Teresa Gracia se queda en su sitio. Hemos hablado de lo que está a la vuelta de la esquina, del futuro, las terapias avanzadas, terapias que están pendientes incluso de aprobación en próximos meses, y Raúl ya nos ha dado pistas de lo importante que es la participación de los pacientes para que esa investigación se acelere. ¿Cómo? Aportando nuestros datos. ¿Preguntas, Juanjo? Sí. Venga, pues Juanjo Y esta vez son los primeros. lleva el micrófono hacia una de las personas en el auditorio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada y quisiera preguntar a la doctora el tratamiento que ha dicho de la inyección intravítrea y luego las gafitas estas. ¿Son para todo tipo de retinosis pigmentaria o tienen un gen especial? Porque claro, es que no sé dónde está. Perdona, pero es que no te veía. Vale. Perdón, sí, no se escucha. Y ahora Juanjo entrega el micrófono a la doctora Gracia. No, como he comentado, es un tratamiento independiente del defecto genético subyacente. No nos interesa el defecto genético porque es un tratamiento que no va dirigido a solucionar el defecto genético. Es un tratamiento que lo que pretende es que el trabajo que no hacen los fotorreceptores lo hagan las células ganglionares de la retina, que están sanas. En los pacientes con retinosis pigmentaria están sanas. Entonces, es independiente del defecto genético. ¿Pero con esas gafas no necesitas chip ni nada de eso? No. Hay muchas preguntas, creo que por aquí... Bueno, Juanjo se desplaza. Ya puedo hablar. Tenemos Bueno, una yo persona amplío la en fila. pregunta de la compañera de antes, puesto que digamos que toda la retinosis pigmentaria con su amplio espectro sería tratado con esto, los que tenemos la prima hermana, los distrofia de conos, ¿también nos podríamos beneficiar de este tratamiento? La doctora lo está avanzando, pero es necesario que lo registre el micrófono porque son noticias muy esperanzadoras ahora ya. Sí, es posible. Lo que pasa es que esto requiere ensayos clínicos. Ahora mismo, para cada indicación, ahora mismo el estudio está hecho en retinosis pigmentaria. Claro, pero bueno, poquito a poco. Claro, igual que también se habla de otros problemas de la retina como la degeneración macular asociada a la edad o la atrofia geográfica. ¿Vale? Gracias. Un segundo que estamos... Si vais a hablar todo, no os preocupéis, Hay tiempo. que hay tiempo para hablar todos. todos. Bueno, muchas gracias a los ponentes por las presentaciones, han sido excelentes. Yo quería hacer una pregunta doble, aprovechando ahora que tengo el micrófono, para las doctoras, para la doctora Gracia y la doctora Tejada. Una se refiere al modo de aplicar las terapias génicas. Esto de la vitrectomía a mí me da un poco de vértigo. Entonces, parece que ahora se va a intentar aplicar los adenovirus o donde vaya el virus a través, no me sé exactamente el nombre, de una inyección intravítrea. No sé si eso es factible, pues por ejemplo para el Luxturna, que cambie el procedimiento, o para los siguientes. Y luego para la doctora Gracia, si por favor podría explicar un poquito más qué función hacen las gafas, porque comentabas el cambio de longitud de onda, que no es la longitud de onda ordinaria que está, eso cómo afecta para activar el producto que se pone dentro del ojo, ¿no? Muchas gracias. Pues en primer lugar, respecto a la técnica, lo ideal sería que la terapia génica se haga con inyección intravítrea, porque nos evitaríamos la iatrogenia de una vitrectomía y de levantar la mácula, y que los fotorreceptores puedan ser lesionados en esas maniobras. Pero también es cierto que los virus que estamos utilizando, el virus adenoasociado, no es lo mismo que actúe sobre las células ganglionares, que son capas internas de la retina, que están más en contacto, como si dijéramos, más cerca del vítreo, donde metemos la inyección, que no, donde tenemos que dirigirlo nosotros, que es el epitelio pigmentario. Entonces, con el vector del virus adenoasociado no podríamos penetrar a donde tenemos que llegar en las distrofias con la RP65. En cambio, en el siguiente tratamiento, en la siguiente terapia, sí, porque lo que estamos actuando son sobre células ganglionares. Y realmente también incluso los pacientes de RP65 que no tengan células viables también serían susceptibles de ese tratamiento. O sea, que los que no hayan llegado, los que han llegado tarde a Luxturna, les queda la otra opción, que es la de la inyección intravítrea, para tratar que las células ganglionares, como ha dicho la doctora Gracia, se conviertan en fotorreceptores. O sea, que yo creo que esto no ha hecho más que empezar realmente. Pero en concreto, la pregunta que me refería al tratamiento de Luxturna, hoy por hoy no penetraría a las capas debajo de la retina.
Respecto al tema de las gafas, es lo que he comentado. Lo que hacen las gafas es estimular las células ganglionares de la retina, emitiendo a una longitud de onda que estimula la proteína que están produciendo, que es fotosensible. Eso es lo que hacen las gafas. Es decir, el paciente sin gafas no ve, porque la longitud de onda de la luz ambiente no estimula a las células ganglionares. Tiene que llevar las gafas. Un segundo. Creo que la siguiente está la próxima. Sí, es que me da lo mismo. No tengo problemas con el turno. Bueno, pues yo pregunté antes y bueno, es para varios. Con relación al registro de pacientes, estás hablando de enfermedades raras y personas que tengan problemas de visión. Yo intenté hacerlo y al tener una degeneración macular por miopía progresiva magna, aparte de otras muchas cosas, me dijeron que no, que ese registro en mi caso no, porque no era una enfermedad rara, a pesar de la degeneración macular y del glaucoma, ¿vale? Entonces, si es el sistema sigue siendo el mismo, no me molesto. Esa pregunta me la aclaras cuando puedas. Y luego, con relación, la doctora Gracia había comentado al principio de su ponencia algo relacionado con la degeneración, con la DMAE, asociada a la edad, pero nunca en estos espacios oigo hablar de la degeneración macular por miopía progresiva magna. Me gustaría saber, con relación a eso, si hay algo, aparte de lo que antes me habéis comentado. O sea, como, estamos un poco como en tierra de nadie, me siento así, ¿no? Y otra pregunta es, con relación a la gente que pierde la vista por glaucoma, cuando el nervio óptico ya no está funcionando, todo esto imagino que, bueno, no sé cómo está esa situación, si me podéis aclarar algo. A cualquiera de vosotros, me da igual. Gracias. Bien, pues si os parece empezamos por el principio, por el registro, y luego ya el panel de expertos nos pueden detallar. Vale, me pongo por aquí. Sí. Genial. Mira, pues puede ser que al derivar de una miopía magna, la miopía magna creo que no se considera como una enfermedad rara ocular porque tiene más prevalencia de lo que es catalogado como una enfermedad rara. Entonces, puede ser ese el motivo. No obstante, nosotros desde el observatorio, cuando nos viene alguna solicitud de alguna asociación o de algún paciente que no está asociado o estando asociado, le surge lo mismo que me has dicho, ¿no? Quiere registrarse. Entonces, lo que hacemos es preguntar al Carlos III si se puede introducir esa categoría de patología en el registro. Entonces, lo que puedo hacer es hablar con Agurchane a ver si se puede hacer esa consulta y si aceptan desde el Instituto de Salud Carlos III introducir pacientes con esas patologías, pues no habría ningún problema. Pero me encargo de hacer la consulta y si me dices tu nombre, Ana Rosa Argente, vale, pues le hago la consulta y como tenemos tus datos en la asociación, ¿te escribimos o te llamamos? O te llamo yo personalmente. Vale. Gracias, Raúl. Y el panel de expertos. Era lo de la DMAE, ¿no? La maculopatía asociada a la miopía y luego la maculopatía y el glaucoma. Vale. Es que son muchas cosas. Qué maravilla, qué personalizado todo. Esto es una maravilla. Para la maculopatía miópica, al final las consecuencias que tiene para la retina son muy similares a una degeneración macular asociada a la edad, aunque el origen sea distinto, pero las consecuencias que tiene son similares, con lo cual todo lo que se ha dicho, por ejemplo, en cuanto a la optogenética, que tiene un posible mejoría en pacientes con posible aplicación en pacientes con DMAE, sería también aplicable a pacientes con maculopatía miópica. Ahora bien, el problema viene cuando a eso le sumas que hay un daño en el nervio óptico. Cuando hay un daño en el nervio óptico ya están afectadas las células ganglionares, con lo que ahí volveríamos a lo que hemos dicho en la pregunta que has hecho antes, que habría que hacer algo para bypassear
todo el sistema visual. Y yo creo que ahí es que depende mucho del resto de visión que tengas. Porque si tienes un resto de visión aceptable, posiblemente cualquier visión que te vaya a dar un sistema protésico como los que hemos comentado en corteza, no va a ser tan bueno como la visión que realmente tienes. Si está muy avanzado, ahí sí que podría ser una visión. Habría que individualizar mucho el caso. Y luego, con respecto a lo del registro, si no recuerdo mal, en la página web del ISCI, en el Instituto de Enfermedades Raras, hay un listado de todo las que están incluidas. No sé si además se pueden incluir alguna más si se detecta que falta. O... Sí, le hacemos la consulta al Carlos III cuando nos llega algún caso, pues porque, claro, interesa incluirlo. Si se puede incluir, más datos se pueden tener de esa patología. Entonces, también como es un criterio de prevalencia, pues ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Si hay demasiados pacientes, no cumplen ese requisito. Entonces, la miopía magna vamos más hacia la pandemia que hacia la enfermedad rara. Por eso hay tanta gente con miopía magna que no se considera rara, entonces no le dan cabida. Pues en ese sentido... ¿Alguna pregunta más? Venga, Juanjo. Aquí había una pendiente. Yo era para la doctora Gracia, que usted ha dicho que la enfermedad tiene que estar muy avanzada. ¿Cómo de avanzada? ¿Tienes que estar ya ciega o cómo de avanzada? Perdona. Tiene que estar muy avanzada, es lo que he dicho. Tiene que ocurrir que los fotorreceptores no estén funcionantes. O sea, estamos hablando de fases finales. Claro, esto es para pacientes que no han llegado a otros tratamientos previos, porque la realidad es que hasta ahora son enfermedades que no se han podido tratar. Entonces, desgraciadamente, hay muchos pacientes que ya están en fase final de retinosis pigmentaria y no tienen acceso a otros tratamientos que requieren que haya fotorreceptores funcionantes. Esto es lo contrario. Es lo contrario, o sea, es el tratamiento de pacientes que están en fase final. Si no llegamos a los anteriores, siempre tenemos su tratamiento. Muchas gracias. Pero que está en estudio. Carlos. Sí, buenas. Yo quería hacer una pregunta un poco respecto de en relación a la optogenética. ¿Cuál es la experiencia subjetiva en cuanto a la visión? Porque yo recuerdo un poco con el tema de Argus, la experiencia subjetiva que se refería al respecto era un poco que se procesaba información, pero como que había que reaprender a interpretar esa información. Entiendo que aquí estaríamos hablando un poco de algo parecido, eso por un lado, y luego, ¿cuál es el cuello de botella? O sea, en el caso de Argus, por ejemplo, había un cuello de botella en el sentido de que daba lo que daba la técnica del chip, de tal. Aquí habría algún límite también respecto de esa especie de como de límite a partir del cual ya no se puede seguir trabajando o mejorando el tratamiento. No sé si lo sé explicar, pero bueno. Juanjo, devuelve el micrófono. Es que estamos hablando de dos pacientes. O sea, el problema es que esto está en una fase muy inicial. Para responder a estas preguntas hay que esperar. Evidentemente, esto requiere un entrenamiento con las gafas y hay que aprender a ver. Pero yo a lo demás no puedo responder. Lo siento, no hay datos. Llevamos el micrófono al final de la sala. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con relación al registro de pacientes, Onero, experiencia de usuario, la verdad es que es un proceso que no voy a decir que sea complejo, pero es prolijo, requiere un esfuerzo de reflexión previo y de recopilación de mucha información documental, muchas veces, que entiendo que es la necesaria
para que después todo lo que vuelcas sea útil tanto para los investigadores como después para la interconexión de los tratamientos. Pero normalmente ese proceso de reflexión, de anamnesia, de irte hacia los orígenes de la enfermedad, del problema, de los datos clínicos, de las pruebas, es algo que se realiza normalmente cada vez que vas al médico o sobre todo en primeras consultas a los oftalmólogos. A mí me da la sensación de que se podría optimizar mucho la entrada de nuevos registros si se consiguiera movilizar al paciente justo en el momento de la consulta al oftalmólogo. Ya sería la pera si fuera el propio oftalmólogo el que de alguna manera, no voy a decir que lo rellenara por nosotros, pero el que de alguna manera pudiera hacer la síntesis y desde luego ser nuestro captador. Yo no sé si se han optimizado o si existen planes, Raúl, para intentar dar a conocer la existencia del registro y de alguna manera buscar la complicidad de los oftalmólogos, sobre todo del sistema público, que es donde al final se acaban tratando nuestras enfermedades, las enfermedades difíciles, las que no son negocio, para que ellos fueran prescriptores o colaboradores para que en ese momento que vas con tu carpetita debajo del brazo de cuando te hicieron el diagnóstico genético hace 20 años en la Jiménez Díaz y los primeros electroretinogramas y las primeras fotografías de fondo de ojo, que te dijeran, mira, con esto cuando llegues a casa ábrete esta página web y si puedes mételo. Y ya si se pudiera disponer de la colaboración, pues no lo sé, de los residentes de grado 0 para que vean lo que es picar piedra y para que vean tratamiento de datos antiguos y que les tuvieran ahí un ordenadorcito y ayudaran al paciente a meter esos datos para verlo, ya entiendo que sería la bomba. Y otra idea que se me ocurre es, acabamos de ver hace pocos meses la espeluznante para mí noticia de los planes de colaboración público-privada de nuestra querida Comunidad de Madrid, nuestro querido consejero de Sanidad, que va a hacer todo lo posible para interconectar todas las bases de datos del sistema público de salud para que se hablen, como decías tú antes, Raúl, con los sistemas informáticos de las clínicas privadas que operan en nuestra comunidad para obtener fondos de todos nosotros y del propio sistema público, en ese proceso de análisis, de apertura de los sistemas de comunicación y de las fichas de información. No sería posible que a través del Instituto Carlos III o de no sé muy bien qué se pudiera analizar un punto en el que pudiera extraerse de nuestras propias fichas con nuestra firma, con nuestra autorización o con lo que fuera, para que se pudieran extraer y volcar directamente al Onero esos datos. Bueno, vamos por partes. En relación con la primera cuestión que planteas, la complejidad de los datos, ¿no? Bueno, en muchos casos los pacientes no vemos bien, tenemos dificultades para rellenar un registro, una base de datos, y además si pues tienes que ir recopilando, como bien dices, informes, pruebas, bueno, pues se nos hace complicado. A mí me ha pasado. Entonces, yo lo que hice fue pedir ayuda en su día a uno de los trabajadores sociales que teníamos en la asociación, ¿no? Para que a través de él me hiciera el registro, que era una persona vidente. Sí es cierto que, claro, necesitas tener bien clasificado, sistematizado en tu ordenador o escaneado bien todos los informes. Eso, si lo tienes todo bien ordenado, pues luego no deja de ser meterlo en un pendrive y dárselo al trabajador social o enviarlo por mail y él se encarga de hacer el registro, ¿no? Como te comento, pues puede ser el trabajador social en su caso o incluso la persona que tenemos encargada en el registro en Onero, Agurchane, pues se escribe a la cuenta de correo registro@onero.org y ella es la que se encarga de hacer los registros si el paciente lo necesitara. En relación con la segunda cuestión, pues hombre, que el consejero haga estos planes, pues tiene que tener una doble vertiente.
Entonces, nosotros como usuarios del sistema sí que nos gustaría que se facilitara el registro y que hubiera colaboración. Pero bueno, los médicos tienen mucho trabajo también. ¿Sabes cómo está el sistema público de salud? Yo cada vez que voy a mi hospital, pues están saturados. Entonces, tampoco es realista, ¿no? que sean ellos los que lo hagan. Que luego existen, por otro lado, un plan para que haya una interconexión de datos, pues bueno, también tiene su lado bueno y su lado a lo mejor no tan bueno. Espero haberte contestado. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda alguna pregunta pendiente? Yo quería hacerle un comentario a Eugenio, que una cosa que nos preocupa mucho en los hospitales es la seguridad de los datos de los pacientes. Los datos clínicos de los pacientes no deberían salir del hospital si no hay una necesidad y si no hay una autorización del paciente. O sea, hay mucha custodia al respecto. Y de hecho, bueno, recientemente ha habido un incidente en un gran hospital español por un problema con datos clínicos. O sea que el tema de la seguridad de los datos es algo muy, muy importante y muy, muy crítico. Y que estamos todos muy comprometidos en protegerlo. Sí, hola, gracias. Soy Pilar Martínez. Un poco a la línea de la compañera Ana Rosa, creo que es tu nombre, ¿verdad? Yo me encuentro también un poco en esa situación que me siento un poco también como en tierra de nadie, ¿no? El motivo es que yo tengo una miopía magna de 20 dioptrías, hereditaria, y por lo tanto se considera que no es una enfermedad rara. Pero como es desde que nací, pues desde entonces han pasado con 23 años un proceso de coroiditis multifocal, creo que se llama ISPIC o algo parecido, que dejó múltiples lesiones y pérdida de visión central. Pero para mi sorpresa, yo pensaba que era yo, por mi miopía magna, pero todos mis hermanos, no, todos los hermanos, los dos son miopes y ambos han tenido problemas de retina. Concretamente mi hermano hace muy poquito, con 59 años, le han diagnosticado una membrana neovascular que yo tengo miópica, con hemorragias que me están pinchando con inyecciones intravítreas. En su caso es epirretiniana. Mi pregunta es, si ya hay como muchos indicios, ¿no?, de que yo soy miope magna, pero 4 dioptrías que tiene mi hermano creo que no es miopía magna, y tiene una membrana neovascular epirretiniana. Mi hermana también tuvo lesiones de retina. Yo, el episodio de PIC con 23 años, tal. Si eso es normal, pues yo ya entonces me quedo tranquila y pienso que es que no hay nada que hacer. Pero a mí me gustaría que se nos hiciera, se nos abriera una puerta a un análisis genético que personalmente a mí se me cierra en mi hospital, puerta de hierro, porque me argumentan que es un tema hereditario, que está todo muy claro. Entonces, yo me siento con cierta desilusión de todo lo que estoy escuchando, que me encanta, pero pienso que efectivamente, como decía la compañera Ana Rosa, ¿y nosotros qué? O sea, los que tenemos tanta miopía, miembros de la familia que no son tan miopes, 4 dioptrías y una membrana epirretiniana, yo no sé si es derivado de una miopía magna. Entiendo que miopía magna no son 4 dioptrías. Yo sí, porque tengo 20 y ya tengo el PIC y la membrana neovascular, mancha de Fuchs, bueno, tengo de todo. Pero me parece un poco triste ese sentimiento de resignación, de decir, claro, es que como yo soy tan miope, tengo que aceptar todo lo que me venga. O sea, el ojo derecho ya no veo, no tengo cero visión central y a ver qué pasa en el izquierdo, ¿no? Entonces, no poder hacer un análisis genético pensando en mis hijos, en la descendencia de mis hijos, me parece una pena que no se nos abra esa puerta, ¿no? ¿Existe esa puerta o no existe? Porque a mí en Puerta de Hierro me dicen que no, que es hereditario y que es como está muy claro, pues y además mis 2 hermanos son pacientes de mi médico. Entonces, ¿en qué estado estamos? ¿Podemos hacer algo? ¿Nos resignamos? ¿Es todo muy lógico? Hasta donde yo sé, la genética de la miopía es multifactorial, no es una genética como las enfermedades que hemos visto hasta ahora, que hemos estado hablando, que son monogénicas, es decir, que es un único gen
en el que podemos identificar exactamente cuál es la mutación que está produciendo la enfermedad. La miopía, en cambio, tiene un componente multifactorial y, por un lado, es genético, pues como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, que si tu padre o tu madre son diabéticos es más probable que tú lo vayas a ser, pero no significa seguro que tú lo vayas a ser. Pues con la miopía pasa algo similar. Si tus padres son miopes es más probable que lo vayas a ser, pero no podemos estar seguros que... Y luego hay un componente ambiental también sumado. Sabemos que cuanto más tiempo de niños pasamos entre 4 paredes, más crece la miopía. Cuanto más tiempo de niños pasamos al aire libre, menos crece la miopía. Entonces, es difícil hacer un estudio genético que nos permita identificar el riesgo que puedan tener tus hijos, por ejemplo, de miopía. Ahora bien, ¿estás desahuciada? No. Hay tratamientos pues para las membranas neovasculares, como los que estás recibiendo. Y luego la PIC, la coroidopatía puntata interna, que es una enfermedad autoinmune, es un tipo de uveitis que afecta normalmente a mujeres miopes. Sí, hasta donde yo sé, sí que se considera enfermedad rara. O sea, ese tipo de uveitis, sé que hay algunas, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, están incluidas en el registro del Carlos III. O sea que hay algunas uveitis, hay algunas enfermedades que no son de causa hereditaria genética, que sí que se consideran enfermedades raras y que sí que podrían incluirse en la base de datos del Carlos III, ¿vale? Claro, y sobre todo cuando hay una relación familiar, de miembros que, no teniendo esta miopía tan elevada, también están teniendo lesiones múltiples en retina. A mí sí me consta que en el registro sí que hay casos de uveitis. Si tienes informe, si en el informe médico apareciera como diagnóstico uveitis, puede que por ahí pudiera encajar. Digamos que la hermana mayor es la coroiditis multifocal con panuveitis, la hermana pequeña es la coroiditis puntata interna. O sea, depende del grado que tengas, te pondrán un nombre u otro. Pero esto pasa con 23 años y ha dejado las lesiones. Y deja la cicatriz. Pero es cierto, ¿no? Un poco como dice Ana Rosa, o sea, estás en alerta de qué más me va a pasar, porque cada vez me van pasando unas cosas, desciende la agudeza visual, y otros dicen, no, es que es normal. Otra cosita es la membrana epirretiniana que cuentas de tu hermano, eso posiblemente no tenga nada que ver, ¿no? La membrana epirretiniana puede tener que ver con la inflamación. Sí que pueden aparecer si ha tenido algún episodio de inflamación intraocular, pero es algo muy, muy frecuente. Eso se ha visto en... Sí. En las neovasculares hemorragias son más con la miopía, más con la PIC también produce... pero las membranas epirretinianas se ha visto en estudios... ¿Se nos podría hacer un estudio genético que a día de hoy se nos deniega? Yo creo, lo que quería decir es que también hay miopías magnas ya en niños pequeños, que a lo mejor era su caso, que sí que hay que hacer estudio genético, porque es que además hay distrofias de la retina vitreoretinianas, como la Stickler, que hay que hacer un estudio genético, y a lo mejor usted tiene un Stickler, que no lo va a ser, pero que puede serlo. Entonces, pues sí se puede hacer. Sí. Entonces, en ciertas miopías, además, cuando son de niños pequeños, que ya empiezan, se debería hacer estudio genético. Pues se pide una segunda opinión a otro centro, porque el tema es que el estudio genético es fundamental, porque ahora no hay un tratamiento para Stickler, pero por ejemplo nosotros vemos muchos niños de Stickler y sabemos que esos niños se van a desprender la retina, van a hacer patologías, y entonces estás ya previendo lo que va a pasar. Entonces el conocimiento de lo que uno tiene es necesario y el estudio genético es muy necesario. Bueno, pues si cierran la puerta, siempre hay segundas opiniones, y además... Pues eso ya usted libre de cabecera. Como hay libre elección, claro. En la Comunidad de Madrid, pues... No, en un oftalmólogo, una opinión a otro segundo oftalmólogo que él le curse la genética. ¿Y derivaría automáticamente todo tu historial? No, tendrías que... Bueno, el historial, si queréis, como es una cuestión muy personal... Bueno, no, hay un sistema ORUS que nosotros... Si os parece, como es una cuestión muy personal, la podéis comentar, porque ya hemos entrado en una consulta médica a las 7:30 de la tarde y me parece maravilloso por el grado de generosidad del panel de expertos, pero sí que me gustaría preguntar si hay en la sala alguna pregunta más.
Juanjo. No hay nada más. Pues entonces, agradeciendo todo vuestro tiempo y atención, por supuesto, le doy la palabra a Raúl Gilabert, presidente de la Asociación Retina Madrid y Fundación Retina España, para que cierre esta 14ª jornada. Gracias, Pedro. Muy bien, pues nada, daros las gracias a la Casa, a la Fundación de la Caixa, al Caixa Forum, por cedernos el espacio, al equipo técnico, por haber hecho posible pues, todo el manejo de los audiovisuales, a los trabajadores de la asociación y de la fundación, compañeros asociados, médicos, personas de la industria que estáis aquí también, a las personas de las instituciones que han participado, y lanzar el mensaje bueno, pues de que espero que se haya cumplido el objetivo de esta jornada, que era informaros de la terapia Lusturna génica que actualmente se está aplicando en España, así como los procesos que nos está aplicando también el doctor Julio José González para participar en lo que son los ensayos clínicos, las diferentes fases, y también pues el futuro, ¿no?, que nos ha comentado la doctora Teresa Gracia. Para terminar, el último mensaje, bueno, pues decir que los pacientes somos generadores de cambio y tenemos que apoyarnos entre nosotros y pues eso, compartir los datos con los registros oficiales nacionales, que son los cauces adecuados para que luego eso se pueda transferir a los estudios de investigación y a los ensayos clínicos. Y sin más, pues despido esta jornada. Muy bien. Me chivan por aquí que hay un vino español ahora aquí a la salida y podemos hablar todos un poquito más distendidamente. Muchas gracias. ¿Te vienes? Me voy. Ven.